La alarma matutina resonó por los pasillos metálicos de la estación Kepler. Jake Morrison salió de su estrecha litera y cogió su uniforme del gancho de la pared. La tela azul y plateada le resultaba extraña en la piel, incluso después de 6 meses en la Academia Militar Galáctica. Seguía siendo el único humano en una escuela llena de criaturas de toda la galaxia. Jake caminó por los pasillos hacia su primera clase. Otros estudiantes pasaron junto a él en grupos. Los Beltar, altos y de piel gris, susurraban entre sí en su lengua chasqueante. La pequeña y peluda Catherine se escabullía por las paredes con movimientos rápidos y nerviosos. Las personas de granito, como rocas, se movían lentamente, pero nunca le impedían el paso. Ninguno se le acercaba. Al principio, Jake pensó que solo eran educados. Ahora, lo sabía mejor. Le tenían miedo, aunque no entendía por qué. Era solo un chico de 22 años de Colorado al que le gustaba el senderismo en películas antiguas. El comité de selección lo había elegido para el programa de intercambio por sus altas calificaciones en los exámenes y sus habilidades lingüísticas. Nada en él le daba miedo. El aula de xenobiología se encontraba al final del ala académica principal. Jake entró y ocupó su asiento habitual en la esquina trasera. El profesor Scar estaba de pie al frente. Su cuerpo de cristal reflejaba las luces del techo y proyectaba patrones de arcoíris en las paredes. El profesor medía 3,6 metros y parecía una escultura de diamante andante, pero su voz era cálida y amigable a través del traductor. Hoy se sentía diferente. El equipo cubría la parte delantera del aula. Gruesas cajas metálicas con luces parpadeantes se alineaban en las paredes. Varios técnicos con equipo de protección trabajaban alrededor de una gran unidad de contención que zumbaba con energía eléctrica. Los demás estudiantes parecían más nerviosos que de costumbre. Sus asientos estaban más alejados de la parte delantera de lo habitual. Jake contó a sus compañeros mientras entraban. 47 estudiantes de 17 mundos diferentes. Algunos respiraban oxígeno como él. Otros necesitaban máscaras especiales o equipos de respiración. Algunos de los estudiantes de silicona necesitaban almohadillas térmicas debajo de sus sillas. La diversidad no dejaba de sorprenderlo. Estudiantes, por favor, tomen sus posiciones, anunció el profesor Scar. Su voz traducida transmitía emoción y algo más. Precaución, quizás. Hoy comenzamos una unidad especial sobre especies depredadoras en la galaxia. El aula quedó en silencio. Incluso el zumbido constante de los sistemas de soporte vital parecía más silencioso. Jake notó que varios estudiantes habían movido sus sillas aún más atrás. El pequeño Kron cerca del frente se levantó y buscó asientos en el centro de la sala. Todo mundo produce depredadores, continuó el profesor. Estas criaturas desempeñan papeles importantes en sus ecosistemas. Controlan las poblaciones de otras especies. Eliminan a los débiles y enfermos. Impulsan la evolución mediante la presión de la selección natural. Jake ya había oído esto en clases de biología básica en la Tierra. Leones, tigres, tiburones, águilas, todo ecosistema necesitaba sus cazadores. Pero algo en la forma de hablar del profesor Star sugería que esta lección sería diferente. Sin embargo, el cuerpo de cristal del profesor cambió a un color azul más oscuro. Algunos depredadores trascienden los roles ecológicos normales. Se convierten en cazadores ápice, asesinos perfectos, criaturas tan efectivas para causar muerte que transforman sistemas estelares enteros solo con el miedo. Los técnicos llevaron la gran unidad de contención al centro de la sala. Medía 2,4 metros de alto y 3,6 metros de largo. Gruesos muros metálicos brillaban con barreras de energía. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo alrededor de su base. A través de una pequeña ventana, Jake pudo ver algo moviéndose en su interior. Hoy observarán al asesino más eficiente del sector Andrómeda. El profesor Star anunció, les presento al acosador Zarati. La sala estalló en jadeos y susurros asustados.
Varios estudiantes se pusieron de pie, como si estuvieran listos para correr. Jake nunca había oído hablar de un Zarati, pero sus compañeros sí. Su miedo era real e inmediato. El profesor llamó a Bexig, uno de los trilaxianos insectoides. ¿Es seguro? Mi gobierno clasifica a Zarati como amenaza de extinción de categoría 5. Los protocolos de contención son de grado militar, aseguró el profesor Scar a la clase. Múltiples barreras de energía, campos de supresión neuronal y sistemas de bloqueo de emergencia. La criatura no puede escapar. Jake se inclinó hacia adelante en su silla, curioso por ver que había asustado tanto a sus compañeros. El movimiento llamó la atención de varios estudiantes cercanos. Avelar, llamado Siobar, incluso desplazó su silla de lado para aumentar la distancia entre ellos. El acosador Zarati, continuó el profesor Setkar, representa la máxima expresión de la evolución depredadora. Observen, activó los controles en su consola de enseñanza. La ventana de visualización se amplió y clarificó. Jake ahora podía ver con claridad a la criatura dentro de la unidad de contención. La criatura era hermosa, pero terrible. Se movía como metal líquido cobrando vida. Su cuerpo se extendía 4,5 metros de la cabeza a la cola, cubierto de escamas que cambiaban de color para adaptarse a su entorno. 6 brazos terminaban en garras que brillaban como instrumentos quirúrgicos. Su cabeza era estrecha y elegante, con grandes ojos negros que no se perdían nada. El Zarati posee una capacidad de camuflaje perfecta, explicó el profesor. Sus garras pueden atravesar el blindaje de las naves espaciales. Su mordedura neurotóxica mata a la mayoría de las especies en minutos. Piensa y planea como un ser inteligente, pero no siente ninguna emoción excepto el placer de la caza. Jake estudió a la criatura mientras se movía por su jaula. Sus movimientos eran precisos y eficientes. Cada paso tenía un propósito. Probó las paredes, sondeó las barreras de energía, examinó cada rincón de su prisión. No era una bestia sin mente. Era un asesino pensante en busca de debilidades. ¿Qué tan rápido es?, preguntó un estudiante desde el centro de la sala. Desde una posición oculta hasta el ataque mortal, el tiempo promedio es de 2.7 segundos, respondió el profesor Scar. El tiempo más rápido registrado fue de 1.1 segundos. Más susurros nerviosos llenaron el aula. Jake hizo cálculos rápidos mentalmente. A esa velocidad, la criatura podría cruzar la sala y alcanzar a cualquier estudiante antes de que pudiera reaccionar. Con razón todos parecían asustados. Los Zarati no tienen depredadores naturales, continuó el profesor. Ninguna especie se ha defendido con éxito de ellos usando armas o tácticas convencionales. Han causado la extinción de 7 especies inteligentes y el abandono de más de 30 mundos. Jake observó a la criatura pasearse por su jaula y sintió algo familiar. Había visto este comportamiento antes, aunque no en algo tan exótico. La cuidadosa exploración de los límites, la paciente búsqueda de oportunidades, el frío cálculo tras cada movimiento. Le recordó a observar pumas durante las acampadas en Colorado. El Zarati dejó de moverse repentinamente y giró la cabeza hacia la ventana. Sus ojos negros recorrieron el aula, examinando a cada estudiante por turno. Al posar la mirada en Jake, se detuvo. Durante un largo instante, Depredador observó al humano a través de las barreras de energía. Jake sostuvo su mirada con calma, estudiando la inteligencia que vio en ella. La criatura ladeó ligeramente la cabeza como si algo la desconcertara. Fascinante, murmuró el profesor Scar, sin percatarse del intercambio. Parecía estar evaluando la selección de presas potenciales basándose en factores de tamaño y movilidad. Pero Jake vio algo diferente en el comportamiento de la criatura. El Zarati no lo miraba como una presa. Había reconocimiento en esos ojos oscuros. Cálculo, tal vez incluso un toque de cautela. El momento pasó. El Zarati reanudó su paseo, pero Jake notó que evitaba mirarlo directamente.
La clase continuó durante otra hora. El profesor Scar mostró videos de los ataques Zarati, explicó sus estrategias de caza y describió las campañas militares necesarias para contenerlos. Los demás estudiantes escucharon con horrorizada fascinación. Jake tomaba notas y hacía preguntas ocasionales, pero su mente volvía una y otra vez a ese momento de contacto visual. La criatura había visto algo en el que la hizo detenerse, algo que hizo que un asesino perfecto mostrara el primer atisbo de incertidumbre. Había presenciado. Cuando la clase terminó y los estudiantes salieron, Jake permaneció en su asiento. Observó a los técnicos prepararse para trasladar la unidad de contención de vuelta al almacén. El Zarati se había acurrucado en un rincón, pero podía ver un ojo oscuro observándolo a través de la ventana. El profesor Starr se acercó a su escritorio. Jake, ¿te pareció educativa la lección de hoy? Mucho, respondió Jake con sinceridad. Aunque debo preguntar, ¿por qué mostrarnos algo tan peligroso? ¿Cuál es el propósito educativo? El color del profesor de cristal cambió a un verde pensativo. Miedo, Jake. Estas criaturas representan la máxima expresión de la evolución depredadora. Al comprenderlas, apreciamos mejor los desafíos que enfrentan las especies pacíficas en toda la galaxia. Jake asintió y recogió sus materiales. Mientras se dirigía a la puerta, volvió a mirar la unidad de contención una vez más. El Zarati estaba pegado a la ventana, viéndolo salir. Por razones que no pudo explicar, Jake tuvo la clara impresión de que la criatura lo observaba con la misma atención que él a ella. La mañana siguiente trajo consigo una actividad inusual al ala de xenobiología. Jake notó guardias de seguridad adicionales en cada puesto de control y más técnicos trabajando en los sistemas de contención. El profesor Scar había anunciado que la clase de hoy incluiría una demostración en vivo del comportamiento de caza de los Zarati. Jake entró al aula y la encontró completamente reorganizada. Los asientos de los estudiantes se habían desplazado 6 metros más lejos del área de demostración. Se habían instalado gruesas barreras protectoras entre las secciones delantera y trasera. Las salidas de emergencia brillaban con brillantes luces naranjas en cada pared. Sus compañeros parecían aún más nerviosos que el día anterior. Los estudiantes trilaxianos se agruparon cerca de las salidas traseras. Varios Ctron habían traído máscaras de respiración personales, aunque Jake no entendía por qué. Las enormes personas de granito estaban sentadas en las sillas reforzadas diseñadas para su peso, pero incluso ellos parecían incómodos. «Buenos días, estudiantes», gritó el profesor Starr. Su cuerpo de cristal mostraba manchas amarillas, que Jake, según supo, indicaban excitación mezclada con preocupación. Hoy observaremos patrones de comportamiento zeratiano controlados en un laboratorio. La gran unidad de contención Yao de ayer se había trasladado al centro del área de demostración. Estaba rodeada de equipo adicional. Proyectores holográficos, conjuntos de sensores y lo que parecían sistemas de armas estaban posicionados en puntos estratégicos. Jake contó al menos 6 sistemas de contención de respaldo diferentes. Antes de comenzar, el profesor continuó: «Quiero repasar los protocolos de seguridad. Si solicito una evacuación de emergencia, saldrán inmediatamente por la puerta marcada más cercana. No se detengan a recoger objetos personales. No intenten ayudar a otros a menos que estén específicamente capacitados en operaciones de rescate. Simplemente salgan lo más rápido posible». Una estudiante cerca del frente levantó la mano. Kira, una de las pocas que hablaba ocasionalmente en clase. «Profesor, ha habido incidentes durante demostraciones anteriores». El color del profesor Scar cambió a un azul más oscuro. «Esta es la primera demostración Zarati en vivo que se intenta en un centro educativo de la galaxia. Nuestros protocolos de seguridad se basan en procedimientos de contención militares». Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaban a punto de presenciar algo nunca antes probado. Algo tan peligroso que requería medidas de seguridad de nivel militar solo para observarlo. Entonces,
El profesor Scar activó su consola de enseñanza. Comencemos. Las paredes de la unidad de contención se volvieron transparentes. Jake pudo ver al Zarati con claridad. La criatura se había enroscado en el centro del espacio, pero su cabeza permanecía erguida y alerta. Esos ojos negros recorrieron el aula con una mirada depredadora. Observen la postura de la criatura, explicó el profesor. Mantiene una constante atención a su entorno mientras conserva energía para una acción explosiva. Esto es característico de todos los superdepredadores. Jake observó al Zarati y se encontró analizando su posición y patrones de movimiento. La criatura se había colocado en el punto óptimo para alcanzar cualquier pared de su contención en el menor tiempo posible. Su cola estaba enrollada para maximizar la tensión del resorte. Incluso en reposo, estaba preparada para la acción instantánea. Ahora activaremos el protocolo de simulación de caza, anunció el profesor Scar. Imágenes holográficas aparecieron dentro de la unidad de contención. Pequeñas formas móviles que parecían presas de diferentes mundos. La reacción del Zarati fue inmediata e impactante. La criatura se movía como un rayo líquido. Sus sistemas de camuflaje se activaron, haciéndolo casi invisible contra los muros de contención. Atacó a la presa holográfica con movimientos demasiado rápidos para que la mayoría de los ojos lo siguieran. Jake contó 6 ataques separados en 3 segundos. Increíble, susurró uno de los estudiantes. La velocidad del golpe supera nuestras capacidades de medición, comentó el profesor Scar con evidente fascinación. Observen cómo adapta sus tácticas a los diferentes tipos de presas. La simulación holográfica continuó. Cuando se enfrentaba a presas veloces, el Zarati usaba tácticas de emboscada. Para objetivos más grandes, empleaba estrategias de golpe y fuga. Contra criaturas acorazadas, encontraba sus puntos débiles con precisión quirúrgica. Cada movimiento demostraba inteligencia y planificación. Jake quedó impresionado a pesar de la reputación de la criatura. No se trataba de una agresión descontrolada. Era la perfección táctica desarrollada durante millones de años de evolución. El Cerorati no era solo un asesino. Era un maestro de la estrategia que usaba la muerte como su principal arma. Ahora pondremos a prueba su capacidad para resolver problemas. El profesor anunció que la presa holográfica había desaparecido. En su lugar, apareció un complejo laberinto dentro de la unidad de contención. Oculto en el laberinto se encontraba un único objetivo que el Zarati debía alcanzar. La criatura se detuvo varios segundos, estudiando el laberinto desde diferentes ángulos. Entonces comenzó a moverse. No se lanzó a ciegas ni probó pasajes aleatorios. En cambio, trazó un mapa sistemático de toda la estructura, encontrando la ruta óptima a la primera. El Zarati demuestra capacidades de razonamiento espacial equivalentes a las de la mayoría de las especies inteligentes. El profesor Scar explicó, combinada con sus capacidades físicas, esta inteligencia hace casi imposible escapar una vez alcanzado el objetivo. Jake notó algo que el profesor había pasado por alto. El Zarati no solo estaba resolviendo el laberinto, sino que también encontraba múltiples soluciones simultáneamente. Cada pocos segundos, se detenía y miraba hacia un pasaje diferente, como si calculara raíces alternativas por si su camino principal se bloqueaba. La demostración continuó durante otros 30 minutos. El Zarati sorteó desafíos cada vez más complejos con la misma serena eficiencia. Carreras de obstáculos, acertijos de lógica, problemas de varias etapas que desafiarían a estudiantes universitarios. La criatura los resolvió todos. Pero Jake notó algo más. Durante toda la demostración, el Zarati no dejaba de mirar hacia el área de observación, no a los demás estudiantes, sino a él. Esas breves miradas se volvían más frecuentes y enfocadas. Para nuestra demostración final, el profesor Star anunció, observaremos la respuesta de la criatura a la evaluación directa de amenazas. Los sistemas de las unidades de contención activaron nuevos protocolos.
Alrededor del Zarati aparecieron patrones de energía que imitaban la presencia de amenazas potenciales. La respuesta de la criatura fue inmediata y aterradora. Sus sistemas de camuflaje alcanzaron su máxima eficacia, haciéndolo casi imposible de ver. Su posición corporal adoptó una postura de combate que, de alguna manera, protegía áreas vitales a la vez que maximizaba su potencial de ataque. Lo más inquietante de todo fue que su inteligencia se volvió fríamente calculadora al evaluar cada amenaza simulada. Jake observó cómo la criatura evaluaba y categorizaba cada amenaza holográfica según su nivel de peligro. Identificó a los oponentes más rápidos, los más fuertes, los mejor armados. En cuestión de segundos, desarrolló respuestas tácticas para enfrentarse a múltiples enemigos simultáneamente. El Zarati puede procesar información sobre amenazas más rápido que la mayoría de las computadoras militares, observó el profesor con admiración profesional. Puede enfrentarse a hasta 12 oponentes a la vez manteniendo la superioridad táctica. La demostración llegó a su fin. Las amenazas holográficas desaparecieron y el Zarati regresó a su posición de reposo. Pero algo había cambiado. La atención de la criatura se centraba ahora por completo en el área de observación, específicamente en Jake. El profesor Scar comenzó sus comentarios finales, pero Jake ya no escuchaba. El Zarati se había movido al lado de su contención más cercano. Se mantenía erguido, con la cabeza inclinada, observándolo con la misma intensidad que había mostrado durante las simulaciones de combate. Otros estudiantes comenzaron a notar la atención de la criatura. Susurros nerviosos se extendieron por el aula. Varios estudiantes miraban entre Jake y el Zarati, tratando de comprender que había captado la atención del depredador. La clase terminó. El profesor Star anunció: mañana discutiremos la evolución comparativa de los depredadores en diferentes sistemas estelares. Los estudiantes comenzaron a salir, pero muchos seguían mirando hacia la unidad de contención. El Zarati permaneció inmóvil, observando a Jake con atención. Jake recogió sus materiales lentamente, pensando en lo que había observado. La criatura era indudablemente peligrosa. Su velocidad, inteligencia y adaptabilidad superaban a todo lo que había visto antes. Pero había algo más. Algo en la forma en que se movía y evaluaba las amenazas que le recordaba al entrenamiento militar humano. Mientras caminaba hacia él, al salir, Jake miró hacia atrás una vez más. El Zarati se había movido para seguir sus movimientos por la habitación. Esos ojos negros lo seguían con la misma inteligencia calculadora que había mostrado durante el ejercicio de evaluación de amenazas. Por un momento, Jake se preguntó qué veía la criatura al mirarlo. Que había captado su atención durante una demostración diseñada para mostrar sus propias capacidades letales. Salió del aula con la incómoda sensación de que el Zarati lo había estado estudiando con la misma atención que él a él. Y a diferencia de sus compañeros alienígenas, el asesino más perfecto de la galaxia no parecía tener miedo de lo que veía. Afuera, en el pasillo, Jake escuchó a dos estudiantes beltar hablando en su lengua materna. Había estado estudiando sus patrones de habla y captó suficientes palabras para comprender el significado básico. No estaban hablando de las impresionantes habilidades de caza del Zarati ni de su capacidad para resolver problemas. Hablaban de cómo se había centrado en el estudiante humano y estaban asustados. La alarma de emergencia empezó a sonar exactamente a las 10:47 de la mañana. Jake estaba tomando notas sobre xenobiología comparativa cuando las luces del aula se pusieron en rojo y el sistema de alerta automático empezó a repetirse. El mismo mensaje en 17 idiomas diferentes. Brecha de contención. Todos los estudiantes, evacúen inmediatamente. Brecha de contención. Todos los estudiantes, evacúen inmediatamente. El cuerpo de cristal del profesor Star brilló con pánico. Todos fuera. Usen las salidas de emergencia. No corran, muévanse rápido. El aula Saí se sumió en el caos. 47 estudiantes de diferentes mundos intentaron salir por las mismas puertas a la vez.
Los pequeños Ketán fueron empujados a un lado por especies más grandes. Las lentas personas de granito bloquearon las salidas mientras otros los empujaban. El miedo llenó el aire con sonidos que Jake nunca antes había escuchado. Jake se levantó de su asiento y miró hacia el área de demostración. La unidad de contención estaba en el centro de la sala. Pero algo andaba mal. Las barreras de energía que deberían haber brillado con un azul intenso parpadeaban como bombillas moribundas. Chispas salían de los paneles de control alrededor de la base. Dentro de las paredes transparentes, el Zarati permanecía completamente inmóvil. No intentaba escapar ni probar las barreras debilitadas. En cambio, observaba a los estudiantes en pánico con la misma fría inteligencia que Jake había visto durante la demostración de evaluación de amenazas. Jake, profesor. Star gritó, deben irse inmediatamente. Pero Jake no se dirigió a las salidas. Algo en la situación le parecía inapropiado. El momento era demasiado oportuno. El fallo de contención había ocurrido durante la clase, cuando el máximo número de personas estaría en peligro. O bien se trataba de un accidente increíble, o bien el Zarati era más listo de lo que nadie creía. Una sobrecarga eléctrica recorrió los sistemas eléctricos de la sala. Las luces se apagaron durante 3 segundos antes de que se activara la energía de emergencia. Cuando volvieron las luces, las barreras de contención estaban completamente derribadas. El Zarati era libre. La criatura no salió de su prisión como un animal salvaje. En cambio, se movió con la misma precisión que Jake había observado durante las demostraciones. Salió de la unidad de contención y examinó la sala como un general examinando un campo de batalla. La mayoría de los estudiantes habían llegado a las salidas, pero las puertas estaban abarrotadas de cadáveres. El miedo hacía que la gente se empujara y se abalanzara en lugar de colaborar. La gente de granito era demasiado lenta para apartarse. Varias Caterine habían sido derribadas y estaban siendo pisoteadas por especies más grandes. El Zarati giró la cabeza hacia la masa de estudiantes que forcejeaban en las salidas. Sus sistemas de camuflaje se activaron, haciéndolo casi invisible contra las paredes del aula. Jake apenas podía ver su silueta mientras comenzaba a moverse hacia los estudiantes atrapados. 2 segundos. Ese era el tiempo que, según el profesor Segar, le tomaba a la criatura pasar de su posición oculta a un ataque mortal. Al menos 20 estudiantes seguían intentando atravesar las puertas. La criatura podría matar a la mitad antes de que el primer cuerpo cayera al suelo. Jake no pensó en sus siguientes acciones. No calculó las probabilidades ni consideró las consecuencias. Simplemente actuó por instintos que provenían de algo más profundo que el pensamiento consciente. «Oye», gritó Jake desde el otro lado de la sala. El Zarati dejó de moverse, girando la cabeza hacia Jake con precisión mecánica. Los sistemas de camuflaje se desactivaron, haciendo que la criatura volviera a ser completamente visible. Esos ojos negros se clavaron en su rostro con la misma intensidad concentrada que había visto durante las demostraciones anteriores. ¿Quieres un desafío?, preguntó Jake, caminando lentamente hacia el centro de la sala. «Pruébame». La criatura ladeó ligeramente la cabeza como si considerara sus palabras. Luego abandonó su acercamiento hacia el otro estudiante y, en cambio, comenzó a moverse hacia Jake. Sus movimientos eran fluidos y gráciles, como los de un bailarín armado con armas naturales capaces de atravesar la armadura de una nave espacial. Detrás de él, Jake oía al profesor Setkar gritar en su dispositivo de comunicación: «Equipos de seguridad al aula 7 de xenobiología inmediatamente. Tenemos una brecha de contención completa. El estudiante humano sigue dentro». Jake ignoró el pánico del profesor. Su atención estaba completamente centrada en el depredador que se acercaba. El Zarati se movía en un amplio círculo a su alrededor, probando ángulos y buscando debilidades. Su inteligencia era evidente a cada paso. No era una bestia sin mente. Era un asesino pensante que intentaba resolver el problema táctico que Jake representaba.
La criatura completó un círculo completo a su alrededor y se detuvo a unos 4.5 metros de distancia. Su posición corporal adoptó la misma postura de combate que Jake había visto durante la demostración de evaluación de amenazas. Sus músculos se tensaron para una acción explosiva. Sus garras se extendieron por completo. La mordedura neurotóxica que podía matar a la mayoría de las especies en minutos estaba lista para usar. Jake permaneció inmóvil y observó al Zarati, preparado para atacar. Podía ver los cálculos que se desarrollaban tras esas negras ojos, distancia, tiempo, ángulo de aproximación, planes de contingencia si el primer ataque fallaba. La criatura planeaba su muerte con la misma precisión metódica que había demostrado durante el ejercicio de resolver el laberinto. Por un instante eterno, Depredador se quedó mirando a Depredador desde el otro lado del aula vacía. El Zarati se agachó aún más, preparando sus músculos para el golpe mortal que había aterrorizado 3 sistemas estelares. Entonces se lanzó contra Jake con la velocidad que lo había convertido en la criatura más temida de la galaxia. Jake se movió. ¿Qué sucedió después? Sería estudiado por xenobiólogos y estrategas militares durante décadas. Jake no esquivó el ataque como una presa que huye de un depredador. No lo bloqueó como un soldado que se defiende de una carga enemiga. En cambio, se deslizó alrededor del asalto de la criatura con movimientos que parecían violar la física. Las garras del Zarati atravesaron el aire vacío donde Jake había estado parado una fracción de segundo antes. Su mordida neurotóxica se cerró de golpe en la nada. Su golpe mortal perfecto, perfeccionado por millones de años de evolución, falló por completo. De repente, Jake estaba detrás de la criatura, moviéndose con una economía y precisión que hacían que la velocidad del Zarati pareciera torpe en comparación. Sus manos encontraron puntos de presión en el cuello y la columna vertebral de la criatura que ninguna otra especie conocía. 3 movimientos rápidos desactivaron los sistemas de armas principales del Zarati. 2 más neutralizaron sus capacidades neurotóxicas. El asesino más perfecto de la galaxia se desplomó en el suelo, inconsciente pero ileso. El encuentro había durado 7 segundos. Jake se alisó el uniforme y revisó sus manos en busca de cortes o arañazos. Al no encontrar ninguno, caminó hacia las salidas donde sus compañeros estaban paralizados en los umbrales. Ya no intentaban escapar. Lo miraban con expresiones que mezclaban terror, asombro y completa confusión. ¿Están todos bien?, preguntó Jake con el mismo tono que alguien usaría después de aplastar una mosca. Nadie respondió. Lo miraban como habían mirado al Zarati durante sus demostraciones más aterradoras. Pero su miedo era más fuerte ahora, mucho más fuerte. El profesor Star estaba cerca de su consola de enseñanza, su cuerpo de cristal recorriendo colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. Su traductor de voz emitía pequeños chasquidos, como si no pudiera procesar lo que intentaba transmitir. Imposible, susurró el profesor. El Zarati es el depredador perfecto de la evolución. Ninguna especie ha sobrevivido jamás a un combate directo con una usando solo sus habilidades naturales. Jake bajó la vista hacia la criatura inconsciente en el suelo. Esta anunciaba sus ataques con bastante claridad. El ángulo de aproximación era evidente por la posición de su cuerpo. Además, atacar desde esa dirección le dificultaba el apalancamiento con su apéndice principal. Los equipos de seguridad llegaron 30 segundos después y encontraron a la criatura más peligrosa de la galaxia, durmiendo una siesta en medio del aula. Jake estaba sentado en su asiento habitual, tomando notas sobre patrones de comportamiento depredador. Sus compañeros seguían de pie junto a las salidas, demasiado conmocionados para moverse. El capitán Ross Martínez, jefe de seguridad de la estación, miró a su alrededor con desconcierto profesional. ¿Dónde está la brecha de contención? Nuestros sensores mostraban un Zarati suelto. Aquí dentro. El profesor Scar señaló a la criatura inconsciente con un apéndice tembloroso. El estudiante humano la neutralizó. El capitán Martínez miró a Jake,
luego al Zarati, y luego de nuevo a Jake. ¿Y ahora qué hizo el humano? Jake Morrison, señor, dijo Jake, levantándose de su escritorio. He sometido a la criatura fugitiva usando fuerza no letal. Debería despertar en unos 20 minutos con solo un dolor de cabeza. El capitán de seguridad lo miró fijamente un buen rato. Luego activó su dispositivo de comunicación y habló con voz cuidadosamente controlada. Martine al almirante Williams. Señor, lo necesitamos en el aula 7 de xenobiología inmediatamente. Tenemos una situación que requiere una consulta diplomática humana inmediata. Jake miró a sus compañeros. Seguían observándolo con la misma expresión que mostraron al ver por primera vez al Zarati. Pero ahora entendía lo que significaba esa expresión. No lo miraban con curiosidad ni amistad. Lo miraban con el miedo primario que sienten las presas al darse cuenta de que están junto a algo que puede matarlos sin esfuerzo. Por primera vez desde su llegada a la academia, Jake comprendió por qué ninguno de sus compañeros se le acercaba en los pasillos. El almirante Knox Williams llegó a la academia 3 horas después del incidente. Jake estaba sentado en la oficina de seguridad rellenando un papeleo interminable. Cada detalle del encuentro debía documentarse, analizarse y archivarse en múltiples bases de datos de 17 sistemas gubernamentales diferentes. El capitán Martínez había hecho las mismas preguntas docenas de veces. ¿Cómo sabía Jake que la criatura atacaría desde ese ángulo? ¿Qué entrenamiento había recibido en técnicas de combate? ¿Dónde había aprendido sobre anatomía Zarati? Jake respondió con sinceridad cada vez, pero sus respuestas solo parecían confundir más al capitán. Solo observaba cómo se movía, explicó Jake de nuevo. Durante las demostraciones, siempre prefería los ataques desde el lado izquierdo. Su estructura muscular hace que ese sea el ángulo de ataque más eficiente. Cuando se agachaba, la distribución de su peso me indicaba exactamente dónde saltaría. El capitán Martínez tomó más notas en su tableta electrónica. Y los puntos de presión que se usan para desactivarlo. Anatomía básica, respondió Jake. Todas las especies de vertebrados tienen grupos nerviosos similares a lo largo de la columna vertebral. El sistema nervioso del Cerorati corre más cerca de la superficie que la mayoría, así que fue más fácil encontrar los puntos correctos. Lo que Jake no mencionó fue lo natural que se había sentido todo el encuentro. En el momento en que el Zarati lanzó su ataque, el tiempo pareció ralentizarse. Su cuerpo se había movido sin rumbo consciente, siguiendo instintos que no comprendía del todo. Era como ver a alguien luchar mientras tomaba prestado su cuerpo. El almirante Williams entró en la oficina de seguridad sin ceremonias. Era un hombre alto, de cabello canoso y ojos que habían visto demasiado de los rincones más oscuros de la galaxia. Jake lo había conocido brevemente durante la orientación, pero esta fue su primera conversación real. Jake, dijo el almirante, tomando asiento frente a él, necesito que me digas exactamente qué pasó en ese salón de clases. No omitas nada. Jake repitió su historia una vez más. El almirante escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionales en un dispositivo que parecía más avanzado que cualquier cosa que Jake hubiera visto antes. Cuando terminó la historia, el almirante Williams permaneció sentado en silencio durante varios minutos. Capitán, el almirante finalmente dijo, necesito hablar con Jake en privado. Por favor asegure la habitación y asegúrese de que no nos molesten. El capitán Martínez asintió y se fue, activando pantallas de privacidad y protocolos de seguridad. Al salir, Jake se encontró solo con el humano de mayor rango en este sector de la galaxia. Jake, el almirante Williams comenzó, ¿entiendes lo que has hecho? Evité que una criatura peligrosa lastimara a mis compañeros de clase, respondió Jake. Parecía que era lo correcto. Esa peligrosa criatura ha matado a más de 50.000 seres sintientes en 3 sistemas estelares, dijo el almirante en voz baja.
Unidades militares con armas avanzadas y años de entrenamiento han sido aniquiladas tratando de luchar contra un solo Zarati. Lo derrotaste con tus propias manos en 7 segundos. Jake se movió incómodo en su silla. No fue tan impresionante. La criatura telegrafió sus movimientos con bastante claridad. Cualquiera que estuviera prestando atención podría haber visto venir el ataque. El almirante Williams sacó una pantalla holográfica de su dispositivo. Video footage from the classroom security cameras played in the air between them. Jake watched himself move around the Zarati's attack with fluid precision that looked impossible, even in slow motion. Jake, the admiral said, I want you to watch this footage and tell me if you see anything unusual about your movements. Jake studied the hologram carefully. The more I watched, the more confused I became. The person in the video moved like a professional fighter with decades of training. Every step was perfectly placed. Every movement served a purpose. The timing was flawless. That does no te pareces a mí, dijo Jake. Finalmente. Pero eres tú, respondió el almirante Williams. Y este metraje va a cambiarlo todo. El almirante activó su dispositivo de comunicación y habló con tranquila autoridad. Williams al Dr. Carter, preséntese inmediatamente en la oficina de seguridad 7. Traiga los archivos clasificados del Proyecto Colorado. Mientras esperaban, el almirante Williams explicó lo que habían revelado las acciones de Jake. Todas las especies de la galaxia tenían depredadores naturales en sus mundos de origen. Pero esos depredadores eran animales impulsados por el instinto y el hambre. El Zarati fue la primera criatura que encontraron que combinaba la perfección depredadora con la inteligencia. Hasta hoy, el almirante dijo que la comunidad galáctica creía que las especies inteligentes evolucionaron más allá del comportamiento depredador. Se suponía que la inteligencia reemplazaría a la depredación como estrategia de supervivencia. Acabas de demostrar que esa teoría es errónea. La doctora Ellen Carter entró en la oficina con un estuche de datos sellado. Era una mujer pequeña con ojos penetrantes que parecía no haber dormido en días. Jake la reconoció por las sesiones informativas de orientación, pero ella nunca había hablado con él directamente. Almirante, el Dr. Carter dijo, recomiendo encarecidamente que no se haga ninguna divulgación en este momento. Las ramificaciones políticas podrían ser graves. La situación ha escapado a nuestro control. El almirante Williams respondió, todos los servicios de inteligencia de la galaxia tendrán estas imágenes en cuestión de horas. Necesitamos adelantarnos a la historia. El Dr. Carter activó el estuche de datos y sacó archivos que estaban marcados con clasificaciones de seguridad que Jake nunca había visto antes. Gráficos, análisis genéticos, registros históricos y evaluaciones tácticas llenaron el aire con pantallas holográficas. Jake, comenzó el Dr. Carter, ¿qué sabes sobre la historia evolutiva humana? Biología básica, respondió Jake. Evolucionamos a partir de primates en la Tierra. Uso de herramientas, agricultura, civilización, la progresión estándar. Esa es la versión simplificada que se enseña en las escuelas. El Dr. Carter dijo la realidad. Is more complex. Humans are the only sapient species that evolved directly from apex predators. She highlighted sections of the genetic analysis. Your DNA contains active sequences for enhanced reflexes, treat assessment, and combat optimization that other species lost millions of years ago. Most intelligent life evolved from pre-animals or environmental adapters. Humans evolved from hunters. Jake stared at the genetic charts without fully understanding them. What does that mean? Admiral Williams answered. It means that every other sapient species in the galaxy is intelligence y la depredación como rasgos opuestos. Creen que volverse inteligente significa renunciar a la capacidad de matar de manera eficiente. Los humanos demuestran que esa suposición es errónea. El Dr. Carter sacó a relucir registros históricos de la expansión humana al espacio. Cuando la humanidad se encontró por primera vez con especies alienígenas hostiles,
nuestra respuesta militar fue desproporcionada. No nos limitamos a defendernos. Cazamos y eliminamos amenazas con una eficacia que aterrorizaba a otras civilizaciones. El problema Zarati que aqueja a este sector desde hace décadas. El almirante Williams añadió, las unidades militares humanas lo resolvieron en 3 meses durante nuestra fase de expansión. No los ahuyentamos ni los contuvimos. Los cazamos hasta casi extinguirlos. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que los humanos son más peligrosos que los Zarati? No más peligrosos, corrigió el Dr. Carter. Más efectivo. Los Zarati matan para sobrevivir y territorio. Los humanos matan por conceptos abstractos como justicia, protección y paz. Eso nos hace mucho más impredecibles. El almirante Williams se inclinó hacia adelante en su silla. Jake, cada especie en esta academia evolucionó a partir de criaturas que pasaron millones de años huyendo de los depredadores. Things they were running from. That is why your classmates are afraid of you. The security door chimed with an incoming message. Captain Martinet's voice came through the communication system. Admiral, we have a problem. The footage from today's incident has been leaked to the galactic news networks. Every major species government is demanding an immediate explanation. Admiral William Said and stood up from his chair. And there it is. Jake, I am sorry, but your quiet academic experience is about to end. The galaxy now knows that humans no eres un inteligente más especie. Somos depredadores inteligentes. El Dr. Carter empezó a empaquetar los archivos clasificados. El Consejo Galáctico está convocando una sesión de emergencia. Todas las especies querrán reevaluar sus relaciones con la humanidad. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó Jake. Almirante. Williams lo miró con algo que podría haber sido simpatía. Significa que te has convertido en el humano más famoso de la galaxia. Tu pelea de 7 segundos con los Zarati acaba de redefinir cómo cada especie ve nuestra civilización entera. Jake pensó en sus compañeros de clase y en su reacción ante la derrota de la criatura. El miedo en sus ojos había sido real e inmediato. ¿Podré continuar mis estudios aquí? Lo que dijo el almirante Williams depende de si la galaxia decide que tener a los humanos como aliados vale la pena correr el riesgo de tenernos como enemigos. El sistema de comunicación se activó nuevamente. Almirante, la embajadora trilaxiana está en el canal prioritario 1. Dice que es urgente. El almirante Williams activó el canal. La voz traducida del embajador insectoide llenó la habitación con un pánico apenas controlado. Almirante Williams, mi gobierno requiere garantía inmediata de que las acciones de los estudiantes humanos no representan una amenaza para las colonias trilaxianas. Embajador Sexay, respondió el almirante con calma. El incidente fue una acción defensiva para proteger a otros estudiantes. Jake Morrison no representa ninguna amenaza para las civilizaciones pacíficas. Con todo respeto, almirante. La voz del embajador tenía matices que el traductor no pudo traducir por completo. Una criatura que puede matar a Zarati con tanta facilidad representa una amenaza para todos. Después de que terminó la comunicación, Jake se quedó en silencio durante varios minutos. Todo lo que creía saber sobre sí mismo y su especie se había puesto patas arriba en una tarde. Señor, Jake finalmente dijo, ¿qué pasa ahora? 3 semanas después del incidente, Jake caminaba por los pasillos de la academia que se había convertido en un lugar muy diferente. Las imágenes de noticias de su encuentro con los Zarati se habían extendido por todos los mundos habitados de la galaxia. Su derrota en 7 segundos del depredador más temido del espacio conocido se había convertido en el video más analizado de la historia galáctica. Los cambios fueron visibles en todas partes. Los controles de seguridad se habían triplicado. Los estudiantes ya no se mezclaban libremente entre grupos de especies. Las conversaciones casuales que alguna vez llenaron los pasillos habían sido reemplazadas por susurros nerviosos y cuidadosas distancias.
Jake se encontraba caminando solo la mayor parte del tiempo mientras otros estudiantes se alejaban inconscientemente cuando él se acercaba. El profesor Scar había solicitado otra reunión privada. Jake entró al aula de xenobiología y la encontró completamente vacía, a excepción del profesor que estaba parado cerca de su consola de enseñanza. Habían retirado el equipo de contención, pero las marcas de quemaduras en el suelo aún mostraban donde se habían liberado los Cerati. Jake, dijo el profesor Scar, su cuerpo de cristal mostraba tonos azules apagados que indicaban un pensamiento profundo. Gracias por venir. Quería hablar sobre tu futuro académico. Jake tomó su asiento habitual al fondo de la sala. Me vas a sacar del programa. Esa decisión está por encima de mi nivel de autoridad, respondió el profesor. Pero quería que entendieras lo que tus acciones han revelado a la comunidad científica. El profesor Scar activó una pantalla holográfica que mostraba tablas genéticas que comparaban docenas de especies. Todas las civilizaciones inteligentes de nuestros registros evolucionaron a partir de presas, especies, adaptadores ambientales o criaturas sociales que utilizaban la cooperación para sobrevivir. Los humanos son únicos. La pantalla resaltaba secuencias genéticas específicas. Su especie conservó instintos depredadores activos mientras se desarrollaba inteligencia avanzada. Se pensaba que esta combinación era evolutivamente imposible. Jake estudió los gráficos sin comprender completamente los detalles científicos. ¿Qué significa eso para mis estudios aquí? Significa que representas algo que nunca antes habíamos encontrado, explicó el profesor Scar, un superdepredador inteligente. Tu propia existencia desafía supuestos fundamentales sobre la inteligencia y la civilización. La puerta del salón se abrió y entró Lisa Park. Ella era el enlace cultural humano que había sido asignado para ayudar a Jake a adaptarse a la vida académica. Su expresión sugería que el periodo de adaptación no iba bien. Jake, dijo Lisa, tomando asiento cerca. Necesitamos hablar sobre la situación que se desarrolla en torno a su presencia aquí. Activó un dispositivo de comunicación portátil que mostraba noticias de toda la galaxia. Los titulares en docenas de idiomas se centraban todos en el mismo tema. El estudiante humano que había derrotado a los Cerati, la especie que cazaba a los superdepredadores, la civilización que podría representar una amenaza existencial para los mundos pacíficos. Los gobiernos de 17 especies diferentes han solicitado formalmente que los humanos sean clasificados como especies restringidas, explicó Lisa. Quieren que se impongan limitaciones a los viajes humanos y a los derechos de asentamiento. Jake sintió que un peso se posaba en su estómago. Por lo que hice, por lo que usted representa, corrigió el profesor Setkar. Sus acciones individuales fueron heroicas. Salvaste vidas y protegiste a estudiantes inocentes, pero tus habilidades han revelado verdades incómodas sobre el potencial humano. Lisa abrió las comunicaciones diplomáticas entre los gobiernos de varias especies. El Imperio Trilaxiano exige que todo el personal militar humano sea retirado de sus regiones fronterizas. La Confederación Beltar quiere que los humanos sean clasificados como amenazas potenciales de categoría 5, el mismo nivel que los Cerati. Eso parece extremo, dijo Jake. ¿Lo es? Preguntó el profesor Star. Derrotaste en segundos lo que unidades militares enteras no podían manejar con armas avanzadas y años de entrenamiento. Si un estudiante humano puede hacer eso, ¿qué podría lograr una fuerza militar humana? La pregunta flotaba en el aire como una presencia física. Jake pensó en su casual derrota de los Cerati y se dio cuenta de que nunca había considerado con qué facilidad le había llegado esa victoria. La criatura que aterrorizaba a las civilizaciones parecía casi lenta y predecible durante su encuentro. Lisa activó otra pantalla que mostraba registros históricos de la expansión humana al espacio. Cuando la humanidad se encontró por primera vez con especies alienígenas hostiles, los conflictos fueron notablemente unilaterales. Especies que las amenazas galácticas que habían existido durante siglos fueron eliminadas o pacificadas a los pocos meses de contacto humano.
Pensábamos que los humanos simplemente estábamos tecnológicamente avanzados. El profesor Scar añadió, ahora entendemos que sus ventajas son biológicas, no solo tecnológicas. La puerta del aula se abrió de nuevo y entró el almirante Williams, seguido por el doctor Carter y varios funcionarios más que Jake no reconoció. Sus expresiones sugerían que se habían tomado decisiones importantes. El almirante Jake Williams dijo, el Consejo Galáctico ha llegado a una decisión sobre el estatus de la humanidad en la civilización interestelar. El doctor Carter activó un dispositivo de comunicación seguro que mostraba los procedimientos oficiales del Consejo. Representantes de 43 especies diferentes habían participado en sesiones de emergencia que duraron días. El Consejo votó para mantener la membresía de la humanidad en la civilización galáctica, anunció el almirante Williams. Sin embargo, se han impuesto ciertas condiciones. Jake sintió alivio mezclado con aprensión. ¿Qué tipo de condiciones? Los humanos estarán limitados a sectores específicos del espacio. El doctor Carter explicó. Las fuerzas militares humanas estarán restringidas en número y despliegue, y los estudiantes humanos en programas de intercambio requerirán una supervisión especial. El cuerpo de cristal del profesor ZTH Carr cambió a tonos azul más oscuro. Se te permitirá continuar tus estudios aquí, pero con condiciones. Los estudiantes humanos serán monitoreados en todo momento. Sus interacciones con otras especies serán registradas y analizadas, y cualquier muestra de comportamiento agresivo resultará en la expulsión inmediata. Lisa agregó más detalles. 17 representantes de especies votaron a favor del aislamiento humano total. 26 votaron a favor de una integración restringida. El compromiso permite una interacción limitada con amplias salvaguardias. Jake se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza central de la academia. Abajo, los estudiantes se movían por los pasillos en grupos separados. Humanos caminando solos. Especies exóticas se agrupan por seguridad. Guardias de seguridad que mantienen distancias cuidadosas entre los diferentes grupos. Entonces, ¿así será?, preguntó Jake. Los humanos como la especie que todos temen. El almirante Williams se reunió con él junto a la ventana. El miedo puede convertirse en respeto, Jake. Y el respeto puede convertirse en alianza. La galaxia ha aprendido que los humanos somos peligrosos, pero también ha aprendido que elegimos ser protectores en lugar de depredadores. Los otros estudiantes, dijo Jake, observando a sus antiguos compañeros moverse por la plaza de abajo. ¿Alguna vez me verán como algo más que una amenaza? El profesor Starr se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos y deliberados. Jake, llevo 30 años enseñando xenobiología. He estudiado especies de depredadores de toda la galaxia, pero nunca me he encontrado con un depredador que elija proteger a su presa en lugar de cazarla. El color del profesor cambió a un tono verde más cálido. Su especie puede ser depredadora por evolución, pero ustedes son guardianes por elección. Esa combinación aterroriza a algunas civilizaciones, pero también ofrece esperanza a otras. Lisa activó una pantalla más que mostraba comunicaciones diplomáticas recientes. Los gobiernos de 12 especies han solicitado formalmente acuerdos de protección humana. Quieren fuerzas militares humanas estacionadas en sus sectores para defenderse de amenazas como la de los Arati. La galaxia está aprendiendo. El almirante Williams dijo que tener a la humanidad como aliada podría valer la pena correr el riesgo de tenernos como vecinos. Jake miró hacia la plaza donde un grupo de estudiantes de Caterine se había detenido cerca de la entrada principal. Estaban mirando hacia el edificio de xenobiología, señalando las ventanas. Cuando vieron a Jake mirando hacia atrás, no huyeron. En cambio, levantaron sus pequeñas manos en lo que podría haber sido un saludo. Profesor, dijo Jake, ¿cuándo se reanudan las clases? Mañana por la mañana, respondió el profesor Scar. Aunque espero que la asistencia sea menor de lo habitual. Jake reunió sus materiales y caminó hacia la puerta. Entonces nos vemos mañana en clase y profesor,
Gracias por mantenerme en el programa. Cuando Jake salió del aula, escuchó al profesor Setkar hablar en voz baja con el almirante Williams. Todavía no comprende del todo lo que es, ¿verdad? No, respondió el almirante, y tal vez eso sea lo mejor. La galaxia no está preparada para humanos que realmente comprendan sus propias capacidades. Jake caminó por los pasillos hacia su dormitorio, pasando por controles de seguridad y estudiantes alienígenas nerviosos. La galaxia había aprendido que los humanos eran depredadores que llevaban máscaras de civilización. Pero Jake había aprendido algo más durante su estancia en la academia. Había aprendido que elegir ser protector en lugar de depredador no era una debilidad. Fue lo más humano de todo. A la mañana siguiente, Jake entró al aula de xenobiología y la encontró medio vacía. Solo 23 estudiantes habían regresado de los 47 originales, pero estaban allí sentados en sus asientos, listos para seguir aprendiendo junto a las especies que habían evolucionado a partir de sus peores pesadillas. El profesor Skar activó su consola de enseñanza y comenzó la lección del día. Hoy estudiaremos la evolución cooperativa y el desarrollo de relaciones simbióticas entre especies depredadoras y presas. Jake tomó notas y respondió preguntas como cualquier otro estudiante. Pero ahora comprendió que su presencia en el aula representaba algo sin precedentes en la historia galáctica. La posibilidad de que los depredadores más peligrosos de la evolución opten por convertirse en protectores en lugar de amenazas.